Buenas noches y bienvenidos a este su programa Jesús Informa. En la noche de hoy tenemos uno de los temas más controversiales en el cine, la televisión y la historia colombiana, las series de narcos. Para este propósito vamos a traer a colación una de las series que más furor ha causado internacionalmente. Se trata de la serie de Narcos, creada por Netflix, la cual plantea una historia desde la perspectiva de Steve Murphy, uno de los agentes de la DEA con más presencia en Colombia durante la guerra contra el cartel de Medellín. Su historia refleja una idiosincrasia muy propia de Estados Unidos, de los gringos, reflejando una historia que parte en Chile en el año de 1974, con todo el proceso de la extracción, elaboración y producción de coca, hasta la creación y efectos del grupo armado MAS en Colombia. Un poco para poner en contexto, la serie refleja a los visionarios, como lo llaman ellos, a los narcos, que no solamente se quedaron con el negocio del contrabando en Colombia, sino cómo impulsaron las fronteras mucho más allá, hasta Estados Unidos, hasta traficar con cocaína a Miami. Esta inundación masiva de cocaína en Miami solamente demuestra dos aspectos. El primero, que a los gobiernos de Estados Unidos, el gobierno de Richard Nixon y de Ronald Reagan, solamente estaban interesados en el flujo de dinero que salía de los Estados Unidos. No se interesaban en lo absoluto en las muertes que estaban ocurriendo en su país. Para hablar más concretamente, vamos a traer dos expertos en series de narcos. El primero es Juan José Sierra y el segundo es Juan Felipe Montes. Y para ser muchísimo más certeros a la hora de hablar, nos vamos a centrar en dos capítulos, el capítulo 1 y 2, los cuales abarcan un periodo de Colombia desde 1974 hasta 1981, dando algunos vistazos hacia 1984. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Juan José Sierra. Buenas noches. Sí, Jesús, lo escucho. Jesús, muchísimas gracias por tenerme aquí en su programa. A todos y todas las televidentes, muy buenas tardes. Y a Juan Felipe, que vamos a tener este diálogo sobre lo que es esta serie Narcos, un análisis académico, lo llamaría yo, frente a lo que son los primeros dos capítulos de esta serie que tuvo su auge en el 2017 y que trata de narrar de cierta forma lo que se vivía en la década de los 80, como ya usted lo explicó, Jesús. Entonces quiero empezar este análisis mencionándoles a todos que voy a tocar dos temas importantes y que van a ser el eje de la discusión, que más tarde Juan Felipe va a complementar. Y son los siguientes: la relación que tenía la política de ese entonces con lo que fue el narcotráfico en su auge en los 80s, y también cómo se articulaban las clases sociales en Colombia con este fenómeno que surge muy fuertemente y que va a afectar tanto económico como social como político al país. Y por eso es que es tan importante este fenómeno, ¿no? Y por eso es que todavía hay muchas producciones sobre muchas producciones como series, podcast, entre otras. Bueno, Jesús, te comento para empezar, y Juan Felipe y televidentes, que en la parte política podemos empezar viendo cómo la trama articula lo que fue la política internacional cuando Ronald Reagan ve que su país, Estados Unidos, señor presidente, ve que su país está recibiendo o tiene una alta demanda del estupefaciente, de la cocaína, que principalmente el principal exportador pues sería Colombia. Entonces este señor se preocupa mucho de la situación y establece un discurso bastante fuerte en cuanto a política exterior en contra del narcotráfico. Creo que aquí se empieza a articular de cierta forma toda la serie cuando el señor Murphy, que es un agente de la DEA, viene a Colombia y empieza a narrarnos la historia de lo que estaba allí sucediendo. Entonces como que
principalmente en política exterior vemos una preocupación por el primer mandatario norteamericano. Eso en cuanto a política exterior. También cabe nombrar o mencionar, Murphy lo dice, y es que se pagaba $500,000 por agente muerto de la DEA. Entonces había un cierto también nivel de reacio de los narcotraficantes frente a esta influencia norteamericana. Asimismo, cuando Murphy llega a la embajada, también cabe mencionar, cuando llega, pues le muestran los grupos militares estadounidenses que, como él lo dice, están ayudando de cierta forma a los grupos armados militares de Colombia en contra de esta lucha, y también con las guerrillas comunistas, que en ese entonces y todavía pues son un blanco muy importante del liberalismo económico y un blanco de Estados Unidos. Entonces empiezan a articular estos dos, y aquí vengo con la otra parte, que sería el M-19, esta guerrilla con unas ideologías comunistas, por así decirlo, que empiezan a tomar entonces también cierto tipo de protagonismo. Entonces es esto, que las guerrillas empiezan a ver la cantidad de dinero que se está moviendo en cuanto a los narcotraficantes, que es una cantidad muy alta, y ellos asimismo pues se apropian de eso y dicen que pues su causa también tiene que tener cierta financiación por parte de estos dineros que están entrando al país. Es ahí cuando el M-19 decide secuestrar a la hermana de los Ochoa, y pues esto nos lleva a un diálogo ya del M-19 como actor que influye dentro de esta década. Y luego más adelante, después de toda la creación del Grupo Más, que Juan Felipe les va a contar sobre esto, pues me parece importante también mencionar la toma al Palacio de Justicia, que eso es algo que influye muchísimo a nivel político. Entonces, ¿cómo articularon eso en la serie Narcos? Me parece también muy interesante. Y pues cabe también mencionar el señor Pablo Escobar, que es también protagonista de esta historia de narcos. El señor Pablo Escobar se muestra en la serie como un señor que tenía unas ambiciones políticas bastante altas, que lo muestran como que quería ayudar de cierta forma, y ahí entramos también en el diálogo con las clases políticas. Entonces, como que estas dos corrientes o estas dos temáticas se tocan bastante. Entonces, para terminar la parte política, Pablo Escobar quería llegar al Congreso. Asimismo lo logró. Evidentemente tenía pues mucho dinero, mucho poder, y este dinero le sirvió para tener a las masas de su lado, lo cual es importante reconocer. Llegó al Congreso inclusive, y lo muestran en la serie, si no estoy mal, en el segundo capítulo. Esto es importante, y es que Pablo Escobar, con unas ideologías o con unas ambiciones de llegar al poder, bueno, y continúo. Este señor Pablo Escobar, en sus ambiciones de poder, lo que hacía era aprovechar sus dineros que tenía del narcotráfico para meterse en la política. Esto tenemos que reconocerlo como un campo en el cual el dinero es muy importante, y él llega a financiar de cierta forma al ministro de Justicia en su carrera política. Esto lo muestran en la serie. Me parece importante ver cómo los dineros del narcotráfico permeaban toda la sociedad, e incluso llegaban a lo que el deber ser es incorruptible, que es la política colombiana, pero vemos que eso no es así. Entonces estos dineros permeaban en todas las zonas de la política, con políticos financiados por políticos interesados en verse beneficiados de estos dineros oscuros y demás, pues que muestran en la novela. Entonces vemos que Colombia de cierta forma estaba en una vía hacia el narcoestado, lo que podríamos llamar. Entonces estas ambiciones del señor Escobar nos llevan incluso a verlo en el Congreso, tras tener una curul en la Cámara de Representantes. Es decir, tenemos al principal exponente del narcotráfico legislando o tomando decisiones. Claro, esto fue contrarrestado por el ministro de Justicia y por Luis Carlos Galán, que también lo muestran en la serie. Pero quiero que veamos es cómo la cantidad de dinero
hace que usted tenga las facilidades para llegar, sin importar el dinero de donde venga. Y aquí quiero empezar el diálogo con la segunda temática, que son las clases sociales. En Medellín, que era el hábitat del señor Escobar, él intentó ayudar de cierta forma a los pobres con el dinero. Entonces él se mostraba como una persona que quería ayudar, que repartía de su ganancia, de su riqueza hacia los pobres. Construyó, pues digamos, infraestructura para las personas. Este señor que tiene una alta popularidad, entonces tras todo esto empieza a ver cómo las clases sociales empiezan a jugar en su favor. Y es que, como ya mencioné, todo el dinero del narcotráfico permea en la sociedad. Entonces las personas pobres de cierta forma reciben esos dineros pues en su angustia o en su búsqueda de algo mejor, ignorando de dónde vienen estos. La Policía Nacional, por ejemplo, se muestra como una institución bastante corrupta, por así decirlo, donde mencionan en la serie que Pablo tenía comprada la mitad del ejército y la mitad de la policía. Entonces en las instituciones también se ve esta necesidad de dineros, sobre todo porque vivimos en una sociedad, o bueno, vivían en una sociedad todavía, donde el dinero no sobra, ni para obras de infraestructura, ni para planes sociales, ni educación. Entonces aprovecho esto para la popularidad. Entonces el narcotráfico sí permeó bastante en las clases sociales colombianas. Lo que podríamos decir precisamente en diálogo con la política es que este señor Escobar llegó a las élites tanto políticas como sociales, y esto a costa de un dinero tal vez no tan bien habido. Quiero terminar entonces agradeciendo a todos los televidentes por quedarse en este diálogo, y a Juan Felipe y a Jesús, y estamos abiertos a recibir sus quejas, sus propuestas, sus preguntas. Bien, Juan José, Jesús, un gusto saludarlos, lo mismo para todos nuestros televidentes. Yo quisiera empezar tocando, como ya lo había mencionado anteriormente, Jesús, con la relación existente que muestra Narcos frente al narcotráfico y la violencia. Y me voy a referir a unos hechos muy precisos. En primer lugar, yo creo que todo este periodo estuvo permeado por las amenazas constantes, y empiezo con esas amenazas con las que se vive en las fronteras cuando era simplemente narcotráfico, y ahí eran las amenazas a los policías, aludiendo a sus familias, a los nombres de sus familiares, particularmente el de sus hijos, para así empezar a generar el miedo del narcotráfico en los 70s, 80s y 90s. Asimismo, pues si bien la serie ya lo delimitamos temporalmente, que es del 74 al 81 y tomando elementos por supuesto hasta el 84, cabe señalar que entre el 79 y el 84 en Medellín se registraron 3.245 asesinatos relacionados con el narcotráfico. Este es un segundo hecho que demuestra la violencia existente en aquel periodo. Asimismo, quisiera añadir, cuando llega Steve Murphy a Colombia y particularmente a Medellín, Escobar ofrece una suma de $500,000 por agente muerto de la DEA, lo que no solamente es un ataque frontal de violencia, sino que asimismo envuelve nuevamente al narcotráfico con las clases sociales, sumando el hecho de que estaba ayudando a la ciudadanía y a las personas de escasos recursos. Agrego otro elemento que quizás esto no es tan visto en otras series, solo se documenta, creo que hasta el momento solo se ha documentado en Narcos, y es la violencia. Y en este caso es un ejemplo muy concreto, después de que están en el Hotel Las Margaritas en Medellín, frente a una de las mujeres que los estaba acompañando a los narcotraficantes, se la llevan a una casa en una zona marginal de Medellín, y ahí entre aproximadamente 6-7 sicarios la violan constitucionalmente. Lo que hay una evidente violencia frente a la mujer, como inmiscuida dentro de la estructura misma desde el narcotráfico, viendo cuáles eran las expresiones desde los grandes capos hasta los sicarios de bajo nivel. Asimismo, me gustaría añadir el hecho de la escena un poco exagerada sobre los asesinatos ejecutados por el MAS,
Muerte Secuestrador, Movimiento Muerte Secuestradores. Y hago referencia a esto porque es cómo empieza la riña entre grupos armados. Y esta relación entre el narcotráfico y los grupos armados, creo que también lo intentan demostrar específicamente con la relación con el M-19. Y hago referencia a esto porque es textual cuando en la serie dicen alguien iba a intentar robar el tesoro de los narcotraficantes. Y muestran de forma, yo creo que equivoca, que el M-19 era una guerrilla comunista, lo cual no es cierto. Es una guerrilla que para explicarlo brevemente, se compone por un hecho preciso, que es las elecciones presidenciales entre Misael Pastrana y el general Gustavo Rojas Pinilla, que evidentemente fueron compradas para uno de los dos candidatos que resultó electo, y eso generó una serie de movimientos que fueron consecuencia de ello. Así mismo también justificaban que a Pablo Escobar como un actor social que daba plata a los pobres, y lo dicen también específicamente, y por eso se convertía en aliado del M-19. Es decir, cuando en el momento que planean un secuestro a una de las familias de estos capos, planean y revisan caso por caso el de Gustavo Ramírez Gacha, el de los hermanos Ochoa y el de Pablo Escobar. Y no eligen a Pablo Escobar precisamente porque ellos, según la serie, lo defendían. Y yo creo que se está también muy inmiscuido en el discurso que quería emitir Netflix sobre la posición estadounidense de lo que se vivía en esa época acá en Colombia. También quisiera concluir con que en la parte doctrinal de la guerrilla, presentándolo como otro actor de violencia que se enfrentó, y esto es otra parte equivoca, que se enfrenta en igualdad de condiciones, lo que no es cierto, al cartel de Medellín. La justificación que da la serie es que habían leído demasiado a Marx, textualmente lo cito. Y yo creo que son razones realmente que no corresponden a la realidad de lo que pasó en el país por aquel entonces, ni que tampoco justifica el secuestro de Marta Ochoa, pero tampoco justifica la relación existente que es evidente que existió entre el M-19 y el cartel de Medellín. Yo creo que este punto sí se tergiversa un poco la realidad de lo que fue. Muchas gracias y esperamos que sigan haciendo estos especiales.